Yo soy Daniel Rodríguez Barrón, estoy aquí en la FIL de Guadalajara, estoy en la primera presentación en América de Aquitania de Eva García Sanz de Orturi, que me acompaña hoy y es el Premio Planeta 2020. Eva, es un honor, un placer estar contigo esta tarde. El placer es mutuo, Daniel. Muchas gracias. Eva, si quieres comenzamos, vamos a platicar un poco sobre Aquitania. ¿Cuánto tiempo trabajaste investigando la vida de Leonor de Aquitania, aunque tú la llamas Eleonor de Aquitania? Pues fueron realmente 2 años y medio, desde que terminé la última novela de la trilogía de la Ciudad Blanca, que era Los Señores del Tiempo. Allí me encontré con una anécdota histórica que me llevó a Leonor de Aquitania y empecé, creo que fue el 31 de mayo de 2018. Terminé y entregué Los Señores del Tiempo y el 1 de junio ya estaba trabajando con Aquitania. Así que desde entonces. Te sabes perfectamente las fechas, ¿verdad? Porque veo que al final de la novela también dices incluso cuándo y prácticamente a qué horas la concluyes, porque hay un rito, hay algo ahí a la hora de la escritura. No, es simplemente porque bueno, cuando son novelas ya que son thriller y que son novela histórica hay que planificar mucho y lleva una labor documental importante. Pues yo siempre lo comparo con un trabajo de tesis doctoral, ¿no? Que normalmente lleva 4 o 5 años a tiempo completo. Ahora, como sabes, eres escritor como yo, el mundo editorial también vive con los tiempos acelerados y ahora se nos exige a los escritores que publiquemos más rápido. Pero igualmente requiere una labor de planificación y requiere pues mucho de tener documentación, de tener calendarios y de saber cuándo toca escribir un capítulo o cuándo toca empezar con borrador. Entonces siempre tengo muy presente todo ese trabajo y siempre pues luego reviso fechas y tengo muy claro, ¿no?, cuándo ha empezado a escribir una novela, cuándo la ha terminado, cuándo la ha entregado, etcétera, Claro. etcétera. Thriller histórico, ¿por qué prefieres este nombre a novela? No es que lo prefiera, novela me encanta. lo, que Ah, pasa, lo que pasa que es cierto, a mí no me gustan los géneros, no me gusta nada pensar en géneros y fue una sorpresa que me llevé cuando entré en el mundo editorial, porque yo venía primero del mundo, digamos, de la salud, que era óptico, y después del mundo universitario, y no sabía nada del mundo editorial cuando o del mundo literario, si quieres, cuando empecé a escribir la saga de los longevos. No me planteé para nada qué género iba a ir la saga de los longevos. Cuando la terminé, me encontré con que era un problema para los editores y los libreros. Decían, bueno, ¿esto qué es? Es novela contemporánea, es histórica porque contiene muchos flashbacks históricos, hay claro. una documentación, hay una investigación de ciencia de encontrar el gen de la longevidad, hay una historia de amor. Bueno, ¿dónde lo metemos, no? Como que se volvían un poco locos con el género. Ahí aprendí a las malas que el género era importante, ¿no? Y que dónde enclavases tu novela, que tenía, bueno, no tanto para los lectores, fíjate que yo los veo mucho más desprejuiciados. Es Sí, decir, a mí ahora, yo he escrito thriller con la trilogía de la Ciudad Blanca, thriller contemporáneo que tenía un poshistórico importante, pero no deja de ser que transcurría en el presente, y ahora me voy a Aquitania, que está ambientado en el medievo, así y es. mis lectores me han seguido a mí, a mi manera de escribir. No han dicho, Eva, como no es thriller contemporáneo, pues no te seguimos. O lo mismo que los longevos, los lectores de los longevos, fíjate, desde hace 10 años Sí. me han seguido a lo largo de todas estas 7 novelas y les ha dado igual qué género yo haya escrito, ¿no? Es decir, yo pienso que los lectores son mucho más, y yo como lectora también, más de la manera de escribir, la voz narrativa, Claro. el sentimiento que le pones, lo que le quieres contar, si unas escenas te conmueven o no, que el hecho de qué género escribe tal escritor. Por ejemplo, mira, si ves Isabel Allende, tuvo también su incursión en la novela negra, creo que fue El juego de Ripley, creo que era. Quiero decir o Reverte mismo, pues a veces te escribe novela histórica, otras veces te Claro. escribe novela de grafiteros, y la gente le sigue porque le gusta cómo escribe Reverte. Sí, no, no por el Pienso que género. somos los lectores mucho menos desprejuiciados que los libreros y que los editores, sinceramente. Por eso que te digo, a mí me encanta que digas lo de novela, porque es que es una novela. Y ponerle el cascabel al gato o la etiqueta de es que es thriller, pero histórico, pero tal, pero cual, y que se me vuelvan un poco locos,
los periodistas a mí también me desencaja mucho, ¿no? La verdad. Regresando a nuestra querida Leonor, la leíste, la investigaste durante un buen par de años. Sí. ¿Cuál es la impresión final que te queda de Leonor de Aquitania? ¿Qué es lo que rescatas? ¿Qué es lo que ves en Leonor? Pues me quedo con una frase que leí, que era que rompió moldes, es decir, no ha habido nadie en la historia antes o después como esa persona. Mira, partiendo de que con 15 años se queda huérfana y ya está preparada para la gobernanza, es decir, es la persona más rica de Occidente, con 13 años. Y ella decide gobernar a todos sus varones aquitanos y a la inmensa Aquitania. Gobernar en esos momentos suponía legislar, hacer de arbitraje, batallar, es decir, suponía gestionar todo un Sí. territorio inmenso, es decir, ser una especie de presidente del país, pero con otras Ujú. funciones también que no tienen los presidentes hoy día, como es eso, legislar o ir a la batalla. Ella lo hizo con 13 años, tomó decisiones muy responsables a largo plazo, como es casarse con el hijo de su peor enemigo para, simplemente para mantener unida toda Aquitania y que no se desmiembre. O sea, Aquitania Claro. lo que tenía de poderoso era que era un territorio inmenso que iba desde Pirineos hasta el norte de Francia, hasta Normandía, 4/5 partes de lo que hoy conocemos como Francia. Tenía una Ujú. lengua común que era la lengua de Oc, el De occitano, Oc. es Ujú. como el antiguo catalán, más o menos, es una especie de dialecto del catalán primigenio. Y tenía una cultura común, estaba culturalmente más avanzada que el resto de Occidente, que era mucho más cristiano, más religioso, más gris, más oscuro. Era una corte muy culta, muy alegre, también un poco anticlerical en el sentido de que había familias como la suya que cometían incestos, eran excomulgados 1 y 2 veces. Es decir, que mantenían ese sustrato pagano de antes del cristianismo, ese sustrato celta. Claro. Y todo eso, Leonor está muy a la altura de los grandes duques de Aquitania, de su padre, de su abuelo, y mantiene 70 años de gobernanza. Es la única persona de la historia que ha sido reina de Francia y reina de Inglaterra. No ha habido nadie, ni varón ni mujer, que haya portado esas dos coronas. Es una mujer que en el medievo da el paso inédito de pedir la nulidad matrimonial a su marido alegando consanguinidad. Ujú. Obviamente todos los reyes del medievo eran primos, porque, Sí. por ejemplo, en Francia todos eran descendientes de Carlomagno, que tuvo 18 hijos. Entonces, Ujú. todos eran primos en sexto, en séptimo grado, que era el grado prohibido por la Iglesia. En grado civil equivalía a un primo tercero, un primo cuarto, pero Luis Capeto y ella lo eran ambos descendientes de Carlomagno, pero lo Ujú. sabían antes de casarse, es decir, cuando se casaban estos grandes linajes, uno de Ujú. los regalos de boda era crearles el árbol genealógico. Obviamente se sabía, ¿no?, que tenían Claro. en séptimo grado una antepasada, de hecho tenían dos, una antepasada y un antepasado común, eso se sabía. Era un instrumento que solían utilizar los reyes, los varones, para cuando les sobraban las esposas, es decir, cuando se casaban con una mujer, con la reina consorte, y esta no les daba varón, no les daba heredero varón, pues tenían que buscar la nulidad para casarse Ujú. con otra más joven Sí, y que le diese que tuvieran. hijos varones para perpetuar el linaje, ¿no? Entonces era un instrumento bastante utilizado. Lo que era inédito era que lo usase una mujer contra Claro. el rey. Y que, claro, humilló al rey de una manera que nadie ha vuelto a hacerlo. Es decir, al separarse de él, le quitó toda Aquitania. Y Ujú. Francia pasó de ser pues, un territorio muy rico esos últimos 15 años a volver a ser una estrecha franja de tierra alrededor de París. Y pobres como eran los capetos, es decir, Leonor se llevó su riqueza, se Claro. llevó su población y se llevó su territorio. Y 2 meses después ya estaba casada con un jovencito de 19 años, cuando ella tenía ya 27, Ujú. y en menos de 2 años ascienden al trono de Inglaterra. Y se Sí. lleva toda Aquitania a Inglaterra, es decir, Aquitania, si estuviésemos en el medievo, empezaría donde empezaba, desde Pirineos hasta Escocia. Claro, estamos acostumbrados a ver Inglaterra como una isla. Es que antes Sí. también era continente. Y eso es Claro. gracias a Leonor. Leonor, ella cedía a la corona, pero es que ella llevaba todo el inmenso territorio y hacía ricos a sus maridos. Eso, ninguna persona en la historia ha tenido ese poder, al menos en Europa. ¿No? Y eso a mí me fascinó, ¿no? Que llevase ese peso y que lo llevase tan bien, que sobreviviese a él y que se impusiese a él y que como diríamos hoy día, pasase la prueba con nota. Es decir, que llegase a los 82 años como llegó ella y hasta los 80 estuvo
de reina madre y de reina regente de sus 2 últimos hijos, de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra, 80 años del medievo. Sí, claro. No, porque además las enfermedades, las mujeres morían de parto, era muy difícil, ¿no? Claro, 10 partos, ella tuvo un aborto y 10 partos. Sobrevive a 10 partos. O Sí, sea, claro. nunca estuvo enferma, salvo cuando murió su tío y su amante, que era Raimundo de Poitiers. Es la única vez que en todas sus biografías he encontrado que enfermó, que fue a la vuelta de la... que solo lo plasmo... Perdona, porque llevo varias horas, 12 horas hablando seguidas. Adelante, adelante, y yo lo aprovecho también. Muy bien. Y se me seca, utilizo mucha miel, pero se me seca la garganta de tantas horas de hablar. Como te decía, que fue la única vez que he enfermado. Era una mujer que se cruzó el continente varias veces con la Segunda Cruzada y después para entregar a su nuera a Ricardo Corazón de León, a caballo, con 70, con 80 años, en invierno. Uno se puede imaginar ahora el equivalente, ¿no? La reina de Inglaterra actual, nonagenaria. ¿Alguien se la Claro. imagina a caballo desde Londres, llegando hasta Burgos, España, con 80 años en invierno? Porque eso lo hizo Leonor de Aquitania. Claro, no, sí, O sea, tremendo, tremendo. Sí, ¿qué sí, sí. fortaleza tenía esta mujer, ¿no? Claro. ¿Crees que es que, dices, Aquitania era un país muy rico, muy cultivado, frente a las regiones aledañas, pero ¿crees que tenga que ver con la literatura, es decir, con el asunto trovadoresco, que eran un poco más libres o no necesariamente? Sí, sí, sí. De hecho, es que el primer trovador de la historia fue precisamente su abuelo. El El abuelo. Guillermo el Trovador es el primer trovador. Se conservan 11 trovas que son terribles porque son... Yo me quedo... Es que no las voy a leer en voz alta, son absolutamente pornográficas. No, de verdad, pornográficas explícitas, Ajá. y yo misma me ruborizo. Es decir, para nuestros ojos del siglo XXI, de verdad que no las voy a leer jamás en voz alta porque uno se ruboriza de lo que escribía aquel hombre. Era Claro. absolutamente libérrimo, estando casado, obviamente, ¿no? Ujú. Pero bueno, esa cultura, como bien dices, del amor cortés, de la admiración a la dama noble, a la dama casada y a la dama culta, eso lo inicia su abuelo. Y ella Ujú. continúa. Y a todos sus hijos y a sus hijas los educa de tal manera que su primera hija, María de Champaña, lo diré, era escritora también, y fue con ella la primera editora que contrató a Chrétien de Troyes para iniciar el ciclo Ujú. artúrico. Por ejemplo, Ricardo Corazón de León también era trovador cuando le secuestran al volver de la Tercera Cruzada y se pasa 2 años en prisión esperando a que su madre reúna 40 toneladas de plata para el rescate, que era una cantidad impensable en la Ujú. época, era el equivalente al Producto Interior Bruto actual de Inglaterra. Y eso lo pidieron para que liberase. Nadie hizo nada por Ricardo Corazón de León, solo su madre, que se recorrió todas las abadías de Francia y de Inglaterra, a las que llevaba 70 años haciendo donaciones, reclamando toda la plata que había para fundirla, para llevarla Ajá. debajo de la Catedral de San Paul en Londres, que se habilitó una cuesta y cuentan que iban bajando carretas y carretas y carretas de toneladas de plata, y cuando la mujer junta 40, es decir, 40.000 kilos de plata, Ujú. se entrega a su enemigo, que era precisamente el hijo de su primer marido, a Felipe II Augusto, le dice: y ahora me liberas al hijo. Pues esos 2 años todavía permanecen rimas y trovas de Ricardo Corazón de León quejándose de lo solo que estaba y de que solo su madre de la soledad de un rey, ¿no? Es decir, Claro. todo lo que he hecho yo por Inglaterra, todo lo que he hecho yo por el cristianismo, por las cruzadas, y aquí, excepto mi señora madre, aquí nadie está haciendo nada por su rey, ¿no? Y todo Ujú. eso se conserva, así que imagínate. Sí. Acabas de decir todo lo que ha hecho, bueno, buena parte de lo que ha hecho Leonor, y, y quería preguntarte, bueno, yo mientras estaba leyendo la novela pensaba en estas mujeres poderosas, en estas mujeres fuertes, pero al mismo tiempo me imaginaba por qué sigue impresionándonos que una mujer tenga tanto poder, por qué sigue impresionándonos que una mujer tenga tanta cultura y sea dueña de sí mismo, porque ahorita hablaremos del otro personaje que te quiero preguntar cosas, pero que ella sea más dueña de sí misma que Louis. Uh -huh.
Entonces, ¿por qué sigue impresionándonos eso? A mí misma me ha sorprendido y lo digo, no estoy gratamente sorprendida, estoy desagradablemente sorprendida, ¿no? En esta gira del Premio Planeta y todas estas entrevistas que llevo este último mes, que serán bastantes, varios cientos, me ha sorprendido mucho que se ponga tanto hincapié en que la protagonista sea femenina. Yo llevaba 7 novelas y yo nunca he distinguido, ni en mi entorno nunca distingo entre hombres y mujeres. He crecido en una sociedad muy igualitaria, que hombres y mujeres hemos tenido igualmente acceso a los estudios universitarios. En el mundo de la empresa yo he sido jefa, he tenido jefes, jefas, he tenido empleados, empleadas, y en el mundo universitario exactamente igual, en el mundo sanitario cuando era óptico, y ahora en el mundo literario igualmente tengo colegas escritores y escritoras. Me llama tanto la atención que se destaque y que la pregunta sea ¿esta novela es una reivindicación del papel femenino en el medievo? No, señores, esta novela es un thriller. Del mismo modo que Umberto Eco, cuando planificó y cuando escribió El nombre de la rosa, era una reivindicación del papel masculino de los monjes en el medievo, es decir, iba de una investigación medieval, pues esto es una investigación medieval. A mí me da igual que Leonor sea Leonor o que sea Ray, es una mujer, o sea, es decir, es una persona. Lo mismo que las otras 3 voces narrativas eran masculinas, es que ni me lo planteé. Es decir, estas preguntas que vienen a posteriori, sinceramente me horrorizan, porque la normalidad debería ser que no dividamos el mundo entre hombres y mujeres y pensemos que alguien tiene más mérito por ser mujer o menos por ser hombre. O sea, no sé, o sea, pienso que la auténtica normalidad, ni feminismo, ni machismo, o sea, ni patriarcado, ni matriarcado, la auténtica igualdad llegará cuando no tengamos que destacar de qué género somos. Si usted es Daniel o es Daniela, o yo soy Eva o soy Adán. Es decir, somos personas que estamos hablando, ambos somos escritores y compartimos un oficio y tenemos muchísimo en común, más allá del género en el que nos ha tocado nacer. Yo así he vivido toda mi... Preguntaba ahora un periodista de México, creo que era, que si yo he vivido en ese entorno tan idílico, ¿no? Pues no creo que sea idílico, ¿no? Creo que mi generación, que tengo ahora 48 años, hemos vivido en esa igualdad de condiciones, ¿no? Eva, analizaste mucho, seguramente estudiaste mucho sobre la Edad Media, sobre el medievo, desde luego. ¿Qué tan lejos estamos del medievo con respecto a lo que nos ocurre ahora, con respecto a la pandemia, con respecto a nuestra vida, incluso te diría cotidiana? ¿Realmente que estamos muy lejos o estamos más cerca de lo que nos gustaría creer? A ver, por partes. Con respecto a la pandemia, es cierto que hasta ahora los medios de contener la pandemia han sido exactamente iguales que en el pasado. Es decir, mascarilla, tela y distancia social o confinamiento o aislamiento. Eso, por ejemplo, he rescatado periódicos de la gripe del siglo pasado, de 1920, y los titulares son idénticos ahora. Ponte la Incluso las mascarilla. Entonces, fotografías, ¿no? fotografías y el ponte la mascarilla, idiota. Es decir, había también los negacionistas y los que decían que la gripe no se iba a contener con mascarillas, etcétera, etcétera. El aislamiento, la distancia social, pues eso, por ejemplo, en el medievo con la peste negra, en la época de Leonor no tocó ninguna peste en su entorno, ninguna peste importante, pero sí que, por ejemplo, en 1400 y pico, sí que, bueno, como sabes, un tercio de la población europea fue diezmada por las diversas oleadas de peste. Las poblaciones que se salvaron, por ejemplo, hay una muy estudiada que es en Eira, que está en Inglaterra, se salvaron porque el médico dijo que cada uno se confinase en su casa. Se pasaron 3 meses confinados, la peste pasó de largo, no murió nadie. Ha sido muy estudiado, se ha estudiado el ADN de las sepulturas, por si tenían algún tipo de grupo sanguíneo y tal, porque se ha visto también en países como Hungría, había bolsas en las que no llegó la peste negra y se ha visto que tenían el grupo A, el grupo de sangre, el tipo A, que como que eran más inmunes a la peste negra y demás, ¿no? Pero, en resumen, lo que hemos hecho hasta ahora, hasta que llegue la vacuna, ha sido Muy exactamente parecido. la misma manera de frenar el virus que en el pasado. O sea, distancia social, confinamiento y mascarilla, ¿no? Es decir, algo puramente
físico, ¿no? Con respecto al día a día del medievo y la cotidianidad de hoy día, sí, ha cambiado mucho, ha cambiado absolutamente mucho, ¿no? Pienso que en todo, desde la higiene, la gastronomía, no tiene nada que ver. Cuando yo leía en Historia de la Gastronomía, precisamente encontré un pasaje de lo que comían en el siglo XII los monjes de Saint-Denis, es decir, Ujú, lo que comía Louis, uno de los personajes de la ujú. novela, mientras estaba en Saint-Denis. El equivalente era más o menos 4.000 calorías diarias. Eh, comían, comían cada uno 2 bollos de pan inmensos y comían muchísima carne de cerdo. Es decir, ese mito del monje orondo no era un mito. Con 4.000 calorías diarias y siendo sedentarios tenían que tener obesidad mórbida sí o sí. Es Claro. decir, tenían una dieta muy, 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 muy calórica y que, bueno, esos corazones tenían que tener accidentes cardiovasculares, pero vamos, tenía que ser muy cotidiano aquello. Es decir, sí que ha cambiado mucho todo lo que he encontrado, ¿no? Mm. En el día a día también el hecho simplemente de que las mujeres, el 50% de las mujeres en el medievo, en el siglo de Leonor, morían con 12 años, morían de parto. O sea, con Sí, por 12 eso años morían de parto. claro, por eso es tan milagroso los partos de Leonor y 10 tener partos. tantos y llegar a una edad tan avanzada. Era realmente casi imposible tener esa edad en De la hecho, es Edad que Media, decían ¿no? que ella era muy alta porque su padre era gigante, ¿no? Y ella, por lo visto, era más alta que, bueno, que de hecho que Enrique Plantagenet. En su sepultura ella se ve mucho Ujú, más alta que él y lo era, ¿no? Él era de hombros muy anchos, muy chaparro, muy, muy bajito, tenía el pelo rapado y pelirrojo, ¿no? Debía ujú. ser atractivo, con ojos grises, pero era más bajito que ella. Ella debía ser, por lo que cuentan en la época, le asignan una palabra latina que es perpulcra. Perpulcra es un equivalente a súper o hiper guapa, es decir, era más bella de lo normal. Mm. Tenía las trenzas hasta los tobillos y cuando murió, a lo que voy, con 82 años en Fontevraud, ella seguía despertando pasiones entre varones, entre trovadores con 82 años. También ayudaba mucho que llevaban griñón, a ver si te lo puedo... Claro, esto ya, que ves aquí, es sí. decir, que disimulaba bastante el tema del óvalo facial y decían que conservaba todos sus dientes, que debía ser algo que una persona de esa edad en medievo no era normal que conservase todos sus dientes y que ya los conservaba. Es decir, pienso que fue una auténtica bestia de la naturaleza en todos los sentidos, pero también físicamente yo creo que nació con una naturaleza, una salud excepcional, muy excepcional. Claro. En la novela, frente a ella tenemos al rey, tenemos a Luis. Y me interesa muchísimo porque lo tratas de una manera también muy especial. Es un hombre absolutamente sensible, es un hombre que le gustan las artes, es un hombre que incluso frente a las decisiones rápidas, certeras de Leonor, él tiene dudas, él quisiera ser mesurado. ¿Por qué tratarlo de esta manera? ¿Por qué te interesaba tratarlo de esta manera? Y creo que tiene que ver con las personas altamente sensibles. Háblame un poco de quiénes son esas personas y por qué te interesaste en tratar de este modo a este personaje. Pues todo lo que leí de la biografía de Louis, al principio me encontraba con que se le trataba de rey débil, de rey influenciable, de que los primeros años Leonor le influenció mucho, pues por ejemplo, en la masacre de Vitry o en hacerle la guerra al duque de Champaña, que fue un tremendo error político. Eh, y yo no estaba muy de acuerdo con esa designación de que fuese un rey débil, porque después, cuando ya lo veo más adelante su biografía, veo que toma decisiones muy maduras Uh -huh, y muy templadas, huyendo siempre de la guerra, de iniciar guerras y demás, uh -huh. y muy querido y respetado por el pueblo, es decir, acabó siendo un rey sabio. Claro. Pero lo que de él me llamó la atención y para mí fue el punto de inflexión de cómo tratar el personaje fue lo que me encontré, que fue real así lo dejo patente en la novela, fue la masacre de Vitry. Y esto fue histórico lo que sucedió, es decir, él va a un asedio fácil, que piensa, el asedio en su momento era sota caballo y rey, como decimos aquí, era Uh -huh, parlamento, es decir, llega el rey con su caballo blanco a las puertas
a las puertas, a las murallas de la villa y dice, el rey quiere parlamentar. Bien, ¿ustedes se rinden? Sí, nos rendimos. Pues ala, abran las puertas. Normalmente porque nadie quería un asedio, ni el ejército claro. asaltante ni los que estaban dentro. Pero en algunas ocasiones pues encontraban que los de dentro estaban muy ofuscados, cerraban las puertas y decían, pues no, asedienos que nosotros nos quedamos dentro. Fue el caso, ¿no? Con Vitri. Inician la batalla, se supone que era una batalla muy fácil porque había una loma arriba y desde arriba se podía muy bien circundar la villa y asaltarlo desde distintos puntos, pero se encuentran con una fatalidad que es que todo, como la costumbre que se tiene entonces, ¿no? Los ancianos, las mujeres y los niños van a refugiarse a suelo sagrado, es decir, a la iglesia, con tan mala suerte de que prende fuego y todo lo que es el tejado se derrumba sobre ellos y mueren calcinadas 400 personas. El rey lo ve desde arriba, horrorizado, ordena a todos sus soldados que cesen la lucha y que vayan a salvar. Eso ya dice mucho de un rey, que no lo he Claro. visto nunca. Eso dice muchísimo de un rey, porque cualquier otro rey, por ejemplo, Enrique Plantagenet, hubiese estado encantado de la vida, hubiese dicho, muy bien, Claro, perfecto. claro, exactamente. Qué buena suerte. Claro, no mueren los míos, ¿no? Él no, o sea, él pone en peligro a los suyos para salvar al enemigo. Eso ya dice mucho. Cuando bajan y ven que, no, que todos están muertos, que hay 400 personas carbonizadas, de hecho, desde entonces, si uno va a Francia, Vitry se conoce como Vitry le Brûlé, Vitry la quemada, La quemado, sí. o sea, 800 años después. Es decir, aquello quiere decir que fue pues un poco como las Torres Gemelas, algo que impactó en su momento al Reino de Francia y que permeó mucho en el ánimo de los franceses, ¿no? El rey se quedó tan horrorizado que se desnudó, se tumbó en el suelo como hizo su padre cuando iba a morir el rey gordo, se quedó con los brazos en cruz sobre la hierba. Dicen que empezaron a castañetearle los dientes y que se negó a hablar durante semanas, de tal modo que tuvo que ser Suger quien mandó a su hermano, que era Roberto de Dreux, que era mucho más guerrero, le mandó a acabar la campaña y demás. Se tuvieron que llevar al rey de vuelta. Dicen que le cambió el carácter, que se negó a volver a ayuntarse con Leonor, con lo que la quería. Le ofrecieron más hembras y él se negó. Empezó con los ayunos, se quedó delgadísimo, empezó a ponerse cilicios y a castigarse la carne. Decían, cómo se expresaban entonces, decían, multiplicó sus padres nuestros. Era muy curioso cómo hablaban, ¿no? A mí que un rey se sintiese tan culpable de iniciar la segunda cruzada y dejar su reino vacío durante 2 años, simplemente por buscar el perdón de su alma en Jerusalén, porque él no encontraba perdón por lo que había hecho, a mí me dice mucho de la sensibilidad de una persona. Claro. Entonces, a raíz de ahí empecé a pensar con este tema de los PAS, de las personas altamente sensibles e hiperempáticas, empecé a pensar que este rey podía tener esos rasgos hiperempáticos. Una persona hiperempática y que tiene personas altamente sensibles son personas que les molesta mucho las luces, que se sienten aturdidas con los Con ruidos, los ruidos, con las sí. multitudes, les drenan mucho los conflictos. En cuanto ven a dos personas discutiendo, se le queda por dentro esos malos sentimientos, necesitan muchísimo descargarse con la naturaleza o en la soledad o con agua, es decir, necesitan sus autocuidados porque si no son como esponjas emocionales y todo lo negativo, todas las malas influencias de los estados de ánimos de los demás lo absorben. Y a mí me parece, y obviamente odian la violencia porque les sobrecarga mucho y les drena mucho, ¿no? Y yo pensé, ¿y si una persona que fuese paz le Fuera tocase en rey. vida ser rey en el medievo, en pleno patriarcado, cuando se exige que un rey sea también guerrero, que sea violento y que vaya a la guerra y que sea el comandante de sus ejércitos? ¿Cómo llevaría un paz el tener este destino en vida? Me pareció muy interesante dotarle a Louis de esos rasgos empáticos y de paz, ¿no? Porque me parecía que era un reto en vida impresionante, ¿no? Que tuviese por responsabilidad. También los PAS son muy perfeccionistas, tienen un alto sentido de la moral y sí que pegaba mucho con la personalidad de que fuese un hijo responsable y tomase la corona pese a que él quería ser simplemente perderse en Saint-Denis y quedarse de religioso en la soledad de la abadía toda su vida, ¿no? Me pareció muy interesante como conflicto y para transmitirlo en una novela, ¿no? Claro, y además se compagina muy bien con el carácter
de Leonor, ¿no? Hacen una gran pareja. Es iluminador, nuestro querido Rey. ¿Cómo te adentraste a ese mundo? ¿Aprendiste algo? ¿Qué hiciste? Mucho. Cuéntame. Mira, tengo de hecho, mira, cosas que aprendí cuando hice varios cursos de iluminadora. Mira, ajá, Esto, por ejemplo, es una letra, no sé si se ve aquí, capitular, una letra ajá, capitular, ajá, por ejemplo. Pues aprendí bastante de pigmentos naturales del medievo. Mira, aquí tenemos también, por ejemplo, esto es precioso. Pues es aprendí precioso, mucho sí. de mezclar pigmentos, de letras góticas, de letras celtas. Ajá, Me parecía fascinante y muy propio también de un PAS que buscase la tranquilidad. Los PAS también, todos los PAS tienen una vena artística o creativa muy pronunciada, ¿no? uh-huh. Me parecía muy propio, ¿no?, que habiendo crecido en una abadía, habiendo sido educado en una abadía, se decantase por ese oficio. Yo siempre intento que mis personajes tengan un oficio, el que les toca, incluso con la saga de los longevos o con la trilogía de la Ciudad Blanca, que tengan el oficio alimenticio, digamos, el que les da de comer, pero que luego tengan un hobby. Y ese hobby es lo que a ellos les define, lo que ellos hubiesen sido si hubiesen podido decidir en la vida. Entonces pensé que darle ese hobby, aunque suene anacrónico, a Louis le definía mucho lo que él hubiese querido ser. Simplemente centrarse en sus pigmentos, en sus pequeñas variaciones de color, en la paciencia de crear una letra capitular, esa belleza. Eso era Louis, de verdad, no un rey, ¿no? Y creo que dice mucho de él. Eva también sabía que ser óptica era el oficio alimenticio y que del otro lado estaba la escritura. Siempre me lo dicen, ¿cómo pasas de ser óptico a ser... No hay un de repente, no hay un momento cenicienta, no hay un, ¿sabes? No hay un rayo que te caiga cuando vas sobre el caballo como a San Pablo y dices, Ah, ahora voy claro. a ser apóstol. ¿Qué va? No, a ver, hay una pasión, un amor por los libros desde pequeña, heredada de mi padre, que era bibliófilo y bibliófago como yo, y él Sí. era abogado, estaba siempre entre libros, Entre libros, claro. demás, pero también era escritor, nunca llegó a publicar, pero escribió 3 novelas en vida y luego siempre quería jubilarse para escribir su gran novela y luego al poco tiempo de jubilarse falleció de repente, ¿no? O sea que no le dio tiempo. Pero yo crecí en una biblioteca inmensa como la de Borges y rodeadas también de premios Planeta de los años 70 y 80 Uh-huh. y yo lo que veía que hacía mi padre, que era leer mucho y por las noches, siempre con sus cuadernos, escribir, para mí me parecía que era lo mismo, es decir, eran como vasos comunicantes. Si Claro. escribes, yo escribo, o sea, yo leo, luego escribo, me parecía que era Exactamente. lo normal. Luego descubrí que había lectores que no escribían y me chocaba mucho, decía, ¿no escribes con todo lo que lees? Me chocaba mucho porque pensaba que todos los lectores también escribían, decían, no sé. ¿Por qué no has hecho ese paso? Claro, sí pensabas. Claro, es algo que después lo he aprendido de adulta, de hecho, porque yo pensaba que todos los lectores también escribían sus cosas, ¿no? Desde siempre he escrito, es decir, empecé a escribir a diario con 14 años por un ejercicio que nos puso el profesor de literatura, que es escribir un diario y entregarlo a final de curso. Uh-huh. Ahí describí que escribía todos los días 10 páginas y a final de curso no tenía un cuaderno, tenía 9, una por mes. Y desde entonces, desde los 14 años, imagínate, tengo 48, pues 34 años de cuadernos, tengo cientos de cuadernos, muchos los he conservado, otros pasan por el destructor de papeles, que también me gusta mucho últimamente no leer lo que escribo. No, es un ejercicio maravilloso. Ah, El, sí. sí, 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 Liberador. absolutamente. Te quiero decir, pruébalo de verdad. El hecho de escribir y no molestarte todos los días y no molestarte en leer eso quede ahí y después pasar por el triturador, de hecho lo tengo aquí debajo, es un ejercicio también de humildad, de decir, lo que he escrito puede que valga o no valga, o ahora soy Premio Planeta o soy una escritora muy leída y muchos lectores me dicen, no destruyas eso, tal, que eres Premio Planeta. Y dices, pues sí, porque habrá más, es decir, el grifo no se cierra, el de la Claro. escritura. Voy a seguir escribiendo, publique o no, voy a seguir escribiendo toda la vida porque he descubierto que me expreso mucho mejor y ordeno mejor mis pensamientos y mis sentimientos también cuando me salgo por papel, ¿no? O sea, que
Después, siguiendo tu pregunta de cuándo empecé a escribir un poco más literariamente, pues con 20 y pico años, además de ser óptico, lo mismo que otros tienen hobbies que yo también tenía, como subir al monte, que eso es algo que todos los vascos hacemos, ¿no? Ujú. O, o los viajes o tocar la guitarra, pues del mismo modo que tenía esos hobbies, tenía también el hobby de escribir y hacía mis cursos de novela, de escritura creativa, de creación de personajes, eso en España, en escuelas prestigiosas como la de Fuentetaja de Madrid o la Escuela de Escritores de Barcelona. Eso es algo que he hecho siempre. He estado en grupos de escritura, siempre he presentado relatos a concursos y los ganaba. Quiero decir que era una parte intrínseca a mí, Siempre pues eso, estuvo viva. que se le da bien subir en bicicleta a los montes y lo hace y puede ser ingeniero. Quiero decir que es que no hay por qué quitar una cosa a la otra. Siempre he tenido mucho sentido común, eso es cierto, los pies sobre la tierra, y siempre he tenido claro que lo primero era vivir en el mundo real, pagar la hipoteca, pagar los gastos y tener un oficio que me centrase profesionalmente y que me ayudase a vivir, ¿no? Después, Mm. todo lo que ha venido posteriormente, el publicar, el ver que tenía éxito, el ver que podía vivir simplemente los libros, pero manteniendo mi puesto de trabajo fijo en la universidad, al que puedo volver cuando quiera, eso ha venido de manera sobrevenida y después, ¿no? O sea que hay mucho de Leonor, los pies en la tierra, Sí, sí. saber qué va primero y qué va después, ¿no? No quemar las naves. Y hablando justamente de eso, te quería hacer una pregunta. Leonor tiene un manual de la vida de los duques de Aquitania, que es una suerte como de oráculo manual y de prudencia. ¿Cuál Muy es el bien. tuyo? Yo tengo precisamente el de Baltasar Gracián, que lo adoro por el tono, me parece muy empático cuando obviamente en aquellos siglos no se sabía lo que era la empatía. El Maquiavelo, el príncipe de Maquiavelo, hay algunos consejos que me gustan, pero no tanto, pero yo sobre todo soy también muy del manual de vida de Epicteto y de las meditaciones de Marco Aurelio, es decir, sigo mucho la filosofía estoica, también se lo asigné a los duques de Aquitania porque me parecía que iba muy con la lógica de su gobernanza, iba mucho eso y también con el lema del solo sé seguir, ¿no? Parecía que tenía mucho de estoico. Para mí lo principal de la filosofía estoica es que entre un acto, un hecho y cómo te tomas el hecho, hay algo en medio que es el cómo te lo tomas. Y eso te Ujú. hace Dios. Es decir, eso es la libertad absoluta. Eso es la voluntad humana. El que tú, entre algo que sucede, sea bueno o malo, y cómo te lo tomes, lo que pienses de eso y cómo actúes, tienes la libertad de elegir cómo te lo tomas. Y eso es el centro de la filosofía, el empoderamiento puro y duro del hombre, ¿no? Del hombre o de la mujer, de la persona. Y eso pienso que dice mucho de los duques de Aquitania y dice muchísimo también de Luis, no tanto de Luis, perdón, más de Ray, de Raimundo, de su tío Sí, y de Leonor, ¿no? Es decir, es empoderarse, ese ser siempre proactivos con los hechos buenos o malos que les tocas en la vida. esa sería la verdadera libertad, el verdadero libre albedrío, el poder decidir si te afecta o no un hecho. Sí, para mí sí. ¿Mm? Hay algo que también me sigue gustando, lo acabas de citar, el lema, que además se transforma a lo largo de la novela, de solo sé subir a solo sé seguir. ¿Cómo construiste ese lema? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo llegaste a finalmente a cambiarlo? Porque eso es muy importante. Es un cambio finalmente psicológico en Leonor, ¿no? Claro, ese es el cambio que ilustra el arco de transformación del personaje. Al principio el personaje es cómo le ha educado su familia, es decir, gobierna tal y como ella piensa que es su padre a quien adora y sí que es muy consciente de que tuvo un abuelo terrible, pero no es consciente de lo terrible que fue y de las vidas que arruinó. Su tío Ray, por ser su hijo, sí que es más consciente de que arruinaba vidas, pero al principio ella asume y asimila el solo se subir, es decir, ante cualquier evento en la vida y disyuntiva en la vida, elige siempre la respuesta que te permita subir. ¿Cómo llegué a eso, a las 3 S? Pues también fue porque cuando estuve en el Valle de Loira, en Francia, en la Ujú. zona cercana, en Bretaña,
quedaba mucho sustrato celta. Entonces, algo que se repite bueno, había muchísimos motivos, era el trisquel, que el trisquel es, te lo voy a enseñar también para que lo vean. Es esto. Ahí está. Y también, bueno, en Galicia, que también tenemos parte gallega ahí en el norte de España, en Galicia Ahí celta, está. también el trisquel, ¿vale? Entonces, esto es una suerte de, también era la religión de los celtas, que eran los 3 soles que giran eternamente, pasado, presente y futuro, etcétera, etcétera. Tiene muchísimas lecturas, ¿no? Pero era un poco el eterno retorno, como decían los celtas. Sí. Entonces, a mí tomar algo físico y hacerlo el leitmotiv de la novela es algo que me ha gustado mucho. Con la trilogía de la Ciudad Blanca lo hice con un símbolo que era el Egusquilore, que era un símbolo de protección, era una flor que se ponía en los caseríos en la entrada para que no entrasen las brujas, y lo hice un poquito el leitmotiv de la novela, porque la novela al final y al cabo iba de una persona obsesionada con proteger, ¿no? En este caso, pues quise que el leitmotiv de la novela fuera las 3 S. Primero es el solo sé subir, es decir, es una Leonor con 13 años que va a hacer lo que le han enseñado y lo que le han educado. Pero a lo largo de ese periplo, de todo su primer reinado en Francia, de esos primeros 12 años, aprende que no todo vale. Sobre todo lo aprende con Vitry, ¿no? Así es. Con esa matanza. Ella se da cuenta de que destruye su matrimonio, crea una brecha que no va a poder ser salvada, y en la historia real fue así con su marido. Le separa absolutamente de él porque Luis ya no puede mirarla después de sentirse tan culpable de matar a 400 personas, porque ella ha sido quien la ha convencido para atacar Vitry, ¿no? Y al final de la novela, ese solo sé subir acaba siendo un solo sé seguir, que además se lo propone Ray, que también aprende lo suyo, ¿no? Y lo dice además poco antes de morir. Y me parece un legado precioso por parte de su mentor, de su primer amor y de su tío, ¿no? Que le diga, Lía, ¿por qué no dejamos de intentar subir a costa de destrozar vidas, como hicieron mi hermano y como hicieron mi padre, ¿no? Vamos a intentar solo seguir adelante con nuestras gobernanzas, con nuestros vasallos, pero sin destrozar vidas. Y me parece un arco de transformación que ilustra lo que quería contar, que es cómo Leonor de Aquitania aprende a ser buena política y buena gobernante, y lo aprende con sus propios errores y por las malas, ¿no? Y que finalmente también es lo que le deja al lector, ¿no? La sensación de que uno también tiene que asumir responsabilidades quizás y seguir, porque es lo único que hay, tirar para adelante. Exactamente. En el País Vasco tenemos un lema en euskera que se dice "Lepoan hartu ta segi aurrera", que es échatelo a los hombros y sigue adelante. Y también yo creo que me inspiré un poco, ¿no? en ese lema que están de los hombres de campo de por aquí, del norte de España, ¿no? El echárselo todo sobre los hombros y seguir adelante, ¿no? Y además es que es muy ad hoc a los tiempos ahora de la COVID, ¿no? El tema de que, de hecho, fíjate, cuando me dieron el premio, la noche del premio, estaba allí no me sale ahora, en el escenario estaba la vicepresidenta de España, ¿no? Carmen Calvo. Y cuando di el discurso, pues hice alusión al lema, el solo sé seguir. Y después, cuando me felicitó, me dice, mira, esto ha sido profético, porque me estaba preguntando el presidente de la editorial Planeta que cómo llevo esto, ¿no? Claro, con toda la responsabilidad que tiene ahora mismo el gobierno de liderar toda esta lucha contra la COVID, ¿no? Y ella le había contestado, mira, yo solo sé seguir. Y ha sido profético, porque es lo que me digo yo cada mañana, ¿no? Para intentar salir adelante de todo esto e intentar gobernar bien. Solo sé seguir. Me hizo muchísima gracia, ¿no? Que una gobernanta hoy día hubiese llegado a la misma conclusión, que mi gobernanta, que mi lideresa aficionada, ¿no? Me hizo muchísima gracia. Pues Eva, muchísimas gracias, nos quedamos con solo sé seguir. Fue un enorme placer charlar contigo y oírte y hablar tan bien y tanto sobre Leonor. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, Daniel. Además, te llamas como mi hijo mayor. Ah, mira.
que se llama también Daniel, es un nombre al que adoro y algunos de mis personajes se llaman también así. Así que Pues qué nada, honor, gracias. ha sido un auténtico placer poder platicar contigo, de verdad, Daniel. Pues muchas gracias Eva y muchas gracias a los que nos escuchan, gracias a la FIL desde luego y gracias a Planeta por este lujo de darnos este premio 2020. Muchas gracias Eva, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Daniel, un placer. Bye.